Pues bienvenidos. Me da mucho gusto que estén yéndose a esta charla. Es para mí un placer comenzarla y empezar a platicar con ustedes de cosas con las que hago, enseño, lidio todos los días y que me parecen bien importantes y que considero importante compartir. Me da mucho gusto que se estén uniendo. Más gente se unirá durante la charla, pero por lo pronto quería platicarles un poquito, de por qué medicina china. ¿Mm? Al día de hoy, bueno, primero bienvenidos y gracias por su asistencia. Lo que quería compartir con ustedes es ir relacionando un poquito lo que vivimos todos los días y la importancia que tenemos que abordar acerca de los procesos de salud. Y un poco para esto quería platicarles ligeramente de mi historia, ¿no? De cómo empecé a relacionarme con los temas de salud y un poquito con eso compartirles y platicarles los grandes beneficios que yo he ido obteniendo no solamente de la enseñanza de la medicina tradicional china. Hola, Dulce. De la enseñanza de la medicina tradicional china, sino también de tenido con la gente, con los pacientes, con los alumnos y cómo todo este conocimiento ha ido encajando y ha ido teniendo más sentido eh, para mí. Entonces voy a irles compartiendo una presentación y les voy a ir contando un poco para esto, principalmente de mí, ¿no? Luego dando un poco esta parte de la medicina china y de la medicina oriental. Esta plática tiene como título Fundamentos de Energética y Emoción y ir relacionando la medicina china con estos mundos. ¿Quién soy yo? Bueno, pues hace tiempo eh, conocí la medicina china. La verdad es que la medicina china yo la conocí desde muy niño. Mi papá tenía libros y mi abuelo tenía libros de 10.000 cosas, y entre ellas muchas naturistas, otras no tan naturistas, otras más anatómicas y alopáticas, pero a mí me llamaban mucho la atención. Yo crecí en un ambiente de esos muy, muy saludable, muy de granja, muy de curar resfriados con jarabes de rábano hechos al día, ¿no? Y cosas de ese tipo. Mi papá estudió, además de muchas cosas, homeopatía y siempre la compartió con nosotros. Entonces crecí en un ambiente muy, muy natural, ¿no? Con mi mamá sí es fan de los medicamentos, pero mi papá no. Entonces ver ese dilema era muy curioso, muy gracioso todos los días, ¿no? Lo que uno daba y lo que el otro quería compartir. Y así fue creciendo mi vida. Pero yo veía los libros que tenía mi abuelo de distintas medicinas de todo el mundo y lo de medicina china siempre me llamó la atención. De modo que, bueno, con el tiempo yo logré graduarme como terapeuta de medicina tradicional china en la escuela Neichin de medicina tradicional que tiene su sede en España y tiene sucursales por todo el mundo. Y me gustó mucho y quise aprender en esta escuela porque no era la enseñanza común de todas las otras universidades donde todo es de tienes diabetes y esto es la receta que se va a colocar, ¿no? em, Sino entender de dónde venía esa diabetes, cuál era el conflicto emocional que estaba detrás, por qué una diabetes por una mala alimentación no es lo mismo que una otra, por vivir con sentidos de urgencia, por qué cambia mucho el origen de una diabetes. En la medicina moderna es clasificada como una diabetes, pero para mí la medicina china puede ser un síndrome de estancamiento del vaso, puede ser un síndrome de estancamiento de energía del hígado. O sea, hay muchos principios y todos te darían como resultado un alta de glucosa, pero saber distinguirlos y saber entender el paciente y la dinámica, o sea, a mí la medicina china que enseñan en las universidades por esto, porque cuando tú lo aprendes desde el enfoque tradicional, entiendes al paciente, entiendes qué vive, entiendes sus miedos, entiendes sus angustias. Tienes que entender la forma en la que vive y en la que ve el mundo. Si si está fuera de su país, si es refugiado, si viene
familias con estructuras muy precisas de comportamiento que lo hacen sentirse mal, que lo hacen sentirse, o sea, familias que tienen cierto toque misógino, ¿no? Entonces, eso va a desarrollar dentro de cada uno de los participantes de esa familia una forma de ver el mundo. Y a mí eso me encantó entender la naturaleza de las personas y me encantó entender no la enfermedad, sino el origen y las emociones. Y Y entonces, entonces, cuando yo me gradué de esta escuela, de la escuela de I Ching, me encantó que el enfoque siempre fue ese, que el enfoque era totalmente humanista, era muy enfocado al paciente y a su estructura psicoemocional, y eso me voló la cabeza. Estuve antes del tema de la medicina china relacionado con la terapia floral y ya estudiando medicina china me empecé a desarrollar dentro del ambiente de la terapia floral en Floralba, que es una institución también que está en Argentina, en España y en México. Em, Llegaron a mí, justo en uno de estos viajes a España, a la escuela, llegaron a mí panfletos de esta escuela. Me gustó porque el desarrollador es uno de los pocos desarrolladores florales que existen en el mundo. Todo el mundo copia los métodos de preparación de las esencias florales como que funcionan un poco como la homeopatía, ¿no? En ese sentido. Pero hay pocos elaboradores florales en el mundo y de los contados con los dedos de una mano que quedan, Pedro López Clemente, que fue mi maestro de terapia floral, es uno de los pocos, ¿no? Y no solamente uno de los pocos, sino uno que tiene un enfoque justo como lo tenía Bach, ¿no? El enfoque original de las emociones del paciente y entender la relación que tenía el paciente con su entorno y no entenderlo por la enfermedad, sino entenderlo por sus miedos, por sus angustias, por sus faltas de fortaleza, por sus inseguridades, por sus sobrecontroles. Y a partir de eso, encontrar una flor que viviera un ambiente similar y darla y ver cómo el paciente cambia en su forma de percibir el mundo y empieza a tener cada vez más y más y más recursos emocionales, también me voló la cabeza. O sea, la terapia floral en ese enfoque también humanista y centrado en el paciente y en su estructura emocional me fascinó. Y por eso busqué seguir aprendiendo de la terapia floral y hoy por hoy la medicina china y la terapia floral son dos grandes puntales de mi trabajo todos los días con pacientes y entendiendo sus dinámicas de ver la vida y sus dinámicas de afrontar sus procesos de todos los días. Y además con buenos resultados, ¿no? Antes de eso también estuve relacionado con el Reiki. Estudié varios tipos de Reiki. Para los que no saben, Reiki es un sistema de apoyo a la cura a través de la imposición de manos y el trabajo con la energía y con los campos bioenergéticos del cuerpo. El origen es muy antiguo, viene desde los esenios, sin embargo, acabó en Tibet y después un japonés, Usui, Master Usui, eh, lo resurgió por los procesos de imposición de manos y empezó a tener, con las técnicas que se relacionaban en Tíbet, empezó a tener muy buenos resultados con los pacientes en la primera, a finales de la Primera y principios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me gustó mucho. Uno de los compañeros que estudiaban conmigo medicina china lo hacía, la relación con él me tuvo mucho sentido y empecé a trabajarlo con algunos pacientes y la verdad es que me funcionó muy bien. Hoy día no es algo que hago seguido porque se necesita mucho tiempo con cada paciente y bueno, la demanda que tenemos en el consultorio no nos lo permite. Sin embargo, me gustó mucho también eso y empezar a relacionarse con la energía de los pacientes y con, sobre todo con entender que tu estado, el estado del terapeuta cuando aborda una terapia tiene que ser el adecuado. Entonces, el Reiki te enseña mucho de ti mismo y de la forma que tienes de abordar estos procesos de apoyo y de servicio en terapia. Llevo más de 17 años en esto, ya con consultorios hoy más grandes. Al principio daba yo consulta itinerante en distintos lugares, en distintos espacios, en distintas clínicas, lo cual me fascinó porque también me ayudó a trabajar con psicólogos, a trabajar con proctólogos, a trabajar con especialistas de distintas ramas y poder comparar conocimientos y sin el pleito y sin el entender cuál es la mejor, tratar de entender qué prácticas, la forma multidisciplinaria de poder abordar
bajo distintas terapias y poder apoyar a un paciente, a mí me fascinó. A lo largo de esos 17 años, no solamente he tenido la oportunidad de conocer muchos pacientes, sino también muchos colegas y muchos también acupunturistas, también terapeutas florales, psicólogos, terapeutas gestal en distintas áreas que me han enseñado mucho, que me han compartido mucho estructuras de cómo abordar la ansiedad, cómo abordar el burnout, cómo abordar una depresión, cómo abordar otras cosas, entendiendo la dinámica que siguen los pacientes en sus procesos emocionales. Hoy agradezco, no saben cuánto, ese camino. Y entre más años pasan, más agradecido me siento porque yo me he hecho a través de la experiencia de poder abordar, ayudar y apoyar en servicio a esos pacientes. Entonces, hoy agradezco muchísimo la oportunidad que me dan todos los días y como decía un maestro, a veces no sé si cobrarles o pagarles, ¿no? Entonces, hoy tengo el centro Ariasanga, es un centro que está en Naucalpan. Aquí es el que están viendo, aquí justo estoy, en Echegaray, en el Estado de México, donde damos acupuntura, damos terapia en medicina tradicional china, terapia floral, tenemos colaboradores que dan yoga, que dan cursos de terapia floral también, de enneagrama, de otros sistemas de sanación y de estructura de desarrollo humano que me parecen herramientas formidables. Hoy esa gente que conocí durante todos estos años, hoy está aquí conmigo, hoy convivimos en cursos y seguimos ampliando esa red de terapeutas y de profesionales que están enfocados no en cobrar una terapia, sino en lograr un resultado con los pacientes desde ese enfoque humanista. Tengo también más de 30 años de practicar Tai Chi y Qigong, lo hago desde niño. Y creo que fue una de las cosas que me ayudó y me estructuró y me formó a entender el mundo desde una dinámica más energética, más sutil, ¿no? Ver más allá de la realidad concreta de las cosas. Y eso ha sido fascinante. Aprendí muchos años y empecé a dar clases por azares del destino. Y hoy tengo alumnos que ya llevan mucho tiempo conmigo que son alumnos, la mayoría en tercera edad y que no creerían la edad que tienen si los miran, ¿no? La verdad es que están en excelentes situaciones de salud y eso me tiene muy contento. El Tai Chi y el Qigong son sistemas chinos de trabajo con el cuerpo y todo este conocimiento de la medicina oriental lo imbuyen en el movimiento, en la estructura, en la estimulación del propio cuerpo y la respiración, logrando grandes resultados de salud. Forma parte de una de las ramas de la medicina china. Y entonces, hacer como Tai Chi, hacer Qigong, dar las clases de medicina tradicional china en el momento en el que se abrieron y la posibilidad de compartir esto, a mí también me fascinó, porque conocer o sea, atender desde la camilla, pero atender también desde la terapia física son cosas muy distintas. Y hay gente que tal vez una aguja no la tolera, pero sí un ejercicio físico donde conozca su cuerpo, donde conozca su respiración. Y la verdad he obtenido también muchos beneplácitos a partir de ello. Soy facilitador de norma 35 certificado. Los que no sepan qué es norma 35, es la norma que regula por parte de nuestro gobierno federal los riesgos psicosociales en el trabajo. De modo que la norma evalúa los riesgos que cualquier trabajador dentro de una empresa sigue que afecten su proceso psicoemocional y a través de una evaluación proponer sistemas y terapias y talleres que puedan apoyar en el beneficio psicoemocional del trabajador, en que no viva acosos, en que tenga terapia psicológica, en que se sienta bien en sus espacios de trabajo. La norma es amplia y bueno, me certifiqué en la norma porque me invitaron a participar en ella para empezar a dar clases de Tai Chi, de Qigong, pláticas acerca de los procesos emocionales en las empresas y justo para que los trabajadores entendieran hasta qué punto su riesgo podría estar afectando su trabajo, ¿no? Hubo grandes sorpresas porque en la pandemia estuve en una universidad, en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, trabajando
tanto con el personal de mantenimiento, con el personal administrativo y con el profesorado, ¿no? Dando clases de Qigong, dando clases de Tai Chi, ayudándolos a hacer terapia física. Y curiosamente, algo que los psicólogos que trabajan ahí empezaron a comentarme es que la gente se empezó a sentir tan bien en, en los ejercicios de Tai Chi y de Qigong que empezó a acudir a terapia psicológica y a tratar muchas de las consecuencias psicoemocionales que tuvo la pandemia. Muchos que habían perdido sus familias, otros que tenían muchísimo miedo de salir. Y eso fue hermoso, ¿no? Saber cómo el contacto que tuvo la gente con su cuerpo, con la terapia, al hacer los ejercicios de Tai Chi, eh, fueron beneficios que ayudaron mucho a que pudieran mejorar su estilo de vida y que muchos aceptaran la realidad que estaban viviendo. Em, y eso fue formidable, ¿no? Entonces, hoy estoy como muy contento porque se dieron grandes cambios en ellos. Incluso varios de ellos acuden a terapia. Otros se quedaron en terapia psicológica porque valoraron que tenían un problema y que tenían que abordarlo, ¿no? Em, y bueno, con todo este conocimiento últimamente desarrollé un sistema de Qigong, de terapia física, utilizando estos ejercicios antiguos que van regulando nuestras emociones y em, nuestra salud a través de la creación. El Qigong es un ejercicio muy suave, no necesitas tener grandes posibilidades físicas, ¿no? Al contrario, es apto para todas las edades. Un segundito. Grandes para todas las edades, es apto para todas las edades pero lamentablemente estos sistemas de trabajo físico a veces son muy largos. Entonces, viendo que la gente a veces no tenía tiempo de estar 40, 50 minutos, una hora diaria practicando estos ejercicios para encontrar un beneficio y viendo que sí les gustaban, pero que no tenían tiempo, basado en un fundamento dentro de la medicina china que tiene que ver con la astrología y que tiene que ver con los ciclos estacionales que ahorita les platicaré, se forma el sistema de 12 palacios, que es un sistema que en 20 minutos de ejercicio diario puedes obtener todos los beneficios de una práctica de Qigong mucho más larga, estimulando solamente los órganos que están más activos por temporada. Entonces, damos este sistema de 12 palacios y lo damos mes con mes. Y también la gente, los practicantes que han estado trabajando con esto del Qigong, han tenido muchos beneficios de salud. Entonces, hoy me considero una persona de verdad muy afortunada porque no solamente lo que se fue aprendiendo y avanzando con los pacientes se quedó en el consultorio, ¿no? Hoy muchas de estas cosas forman parte de pláticas que se dan en empresas, de cursos que se dan a gente que no quiere una terapia, pero que sí quiere trabajar con su cuerpo y que con eso van despertando la necesidad de un trabajo psicoemocional y que van creciendo en su desarrollo humano. Entonces, em, estoy como muy contento de esto y es por eso que bajo la petición, y eso quiero como comentarlo mucho, bajo la petición de los propios pacientes y de los propios alumnos, pues comencé a dar clases. Y comencé a dar clases de medicina china, primero en un seminario que se llama Las Bases, donde explicaba como lo más general de la relación del cuerpo, de las emociones, de la salud, de la herbolaria, del masaje, de lo que se puede hacer en tu día a día, ¿no? Sin necesidad de ser terapeuta, algo que puedes aplicar contigo y con los tuyos. Y empezando a dar este curso, la propia gente comenzó a pedir algo más, hasta hoy que se da ya una preparación como terapeuta en medicina tradicional china, que o te quedas en este año o puedes avanzar a los 4 años que forman parte de del curso de terapeuta. Y que en esos 4 años se ha ido creciendo una comunidad de practicantes que hoy forman parte de la gente, de los colaboradores que me ayudan en el día a día, tanto de gente que trabaja conmigo como de colaboradores que están haciendo sus prácticas y que ha permitido que crezca este lugar y que crezca ese gusanito de la salud y el hábito saludable.
Entonces, bueno, avanzando un poco de lo que soy, de cómo llegué aquí, quería como platicarles un poco de qué es la medicina tradicional china. Entonces, quiero comentar que la medicina tradicional china en sus principios no era una medicina, era una tradición, era una filosofía y es milenaria. Los libros más antiguos que tenemos de medicina oriental pues tienen 3000, 4000 años todavía de la alta antigüedad. De ahí que es una tradición milenaria. Y aunque no tuvieran un microscopio, si tú observas el comportamiento humano a través de miles de años, es que entiendes cosas, ¿no? O sea, entiendes de lo que va pasando a lo largo de ciertos colectivos y lo que pasa incluso con la salud a muchos niveles. No es específicamente de China, realmente esta medicina empieza muchísimo antes de la tradición de la que se forma el imperio chino y justo es el emperador amarillo que es Juan Ti, el que reúne las repúblicas, forma la República China, el Imperio Chino, y parte de lo que hace es unir todo lo que se conoce de medicina china en un cuerpo médico que es el libro que hoy, uno de los grandes libros que se estudia en medicina china, que es el Tratado de lo Interno del Emperador Amarillo. Entonces, no era China cuando esto existía ahí. De toda esa área protochina surge la medicina oriental, que incluso da origen a la medicina Ryodoraku en Japón, a la acupuntura coreana, fundamenta mucho de la medicina ayurveda en India. Hay contacto entre China, India y Tibet, entonces van creciendo a nivel de herbolaria y fitoterapia, pero todo el origen de toda esta tradición de hábito saludable y de respeto al propio cuerpo y de armonía con el propio cuerpo surge en esa área que ahora se conoce como China. Es un tratado de cómo vivir en armonía con el universo. Si ustedes leen los textos de medicina china, no describen enfermedades de inicio como tal. Describen a una persona que se ha separado de su entorno, que no respeta los ritmos celestes, que no respeta su cuerpo y que a partir de eso pierde la armonía consigo mismo y con ello la enfermedad empieza a formar parte de su existencia. Entonces, lo que explican los textos antiguos es cómo si tú respetas estos ciclos, respetas tu cuerpo, vives en armonía con tu físico, con tu emoción, con tu proceso mental, ganas coherencia de comportamiento. La enfermedad es algo que empieza a desaparecer de tus procesos y solo se quedan los procesos armónicos de depuración que tiene el propio cuerpo. Lo que define la medicina tradicional china es cómo nuestras emociones y nuestra forma de relacionarnos con el entorno afecta nuestra salud. Trata justo de toda esta interacción física, mental y emocional que tenemos con el entorno y de eso surge justo la necesidad de prevenir enfermedades, porque los chinos fueron de los primeros en las cirugías, fueron de los primeros en tratar de comprender la anatomía humana y su funcionamiento y su fisiología y su fisiopatología, pero se dieron cuenta que había la mayor parte de los problemas se solucionaban con un proceso preventivo, con involucrar dentro de la sociedad y dentro de la cultura los cuidados de salud. Y que además, pues todos tuvimos los abuelitos que tenían la farmacopea en herbolaria en frasquitos en la cocina, ¿no? Y que nos curaban con frotaciones y que hacían muchas cosas desde que éramos niños y que nos enseñaron a tomar el té caliente cuando teníamos resfriados y cosas de ese tipo. O sea, la salud formaba parte de la naturaleza, perdón, de la estructura familiar, ¿no? De la cultura de la familia. Y hoy es algo que se ha perdido, ¿no? Que tenemos que cuidarnos y que mediante una alimentación saludable y que si algo se previene o se empieza a tratar a tiempo, tiene muchas posibilidades de regularse y de sanarse. Entonces, la medicina china tiene estos principios fundamentales que hoy, pues sí, se utilizan en otras áreas de salud y que se habla mucho de esto en el mindfulness, en la psicología transpersonal, en constelaciones, en muchas otras áreas de salud, pero que han sido fundamentos de Oriente desde hace miles de años, ¿no? Hoy hay terapias como el tapping, como el access, en las barras de access, ¿no? En que tocan secciones en el cráneo, las reflexologías,
el estudio de la auriculoterapia, que no es chino, es francés, lo que se trabaja en la oreja, en la nariz, en la palma, en el esternón o en la planta de los pies, que son desarrollos franceses que derivan del origen, en origen de la medicina tradicional china y de todo este gran universo de conocimientos. Y este gran universo de conocimientos se basa justo en una teoría que se llama la teoría de los 5 elementos, que es algo que explicamos mucho en la clase y que es realmente un poco de lo que hoy quiero compartirles. Resulta que estamos unidos, que somos una integridad de todo, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestras estructuras mentales, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de lo que comemos, de lo que sentimos, de dónde vivimos, de dónde estamos orientados, de todo. La maravilla de la teoría de los 5 elementos es que ellos describen 5, no elementos, sino procesos elementales. Realmente la palabra wuxing traduce como 5 interacciones, ¿correcto? O sea, 5 procesos que están ligados entre ellos y que están todo el tiempo relacionándose unos a otros. Y entender esto ayuda mucho a comprender cómo tenemos la posibilidad de prevenir y además de sanarnos, ¿no? Ellos hablaban de un proceso que era el agua. Y el agua es un proceso, al decir agua, ellos se referían a un proceso de fluidez, a un proceso de guía, de camino, de destino, a un proceso que era adaptable, ¿no? El agua se adapta a las superficies en donde existe y donde se coloca. Relacionaron el norte, el color negro, lo salado, a estos lugares el frío. El agua tiende a enfriarse si tú la dejas en su estado natural. Puede volverse hielo, puede volverse vapor, pero tiende a enfriarse principalmente. El frío está relacionado con ello y en el cuerpo lo relaciona con los huesos, con las médulas, que curiosamente también son muy sensibles al frío. Y digo curiosamente porque esa fue la maravilla de la gran relación que se buscó en medicina oriental, ¿no? Entender que el agua en la tierra, el frío en el clima, los huesos en el cuerpo, los nervios, al final son exactamente lo mismo. Es la misma energía de fluidez, de flujo, de destino, de núcleo, de origen. Lo relacionaron con los riñones también, eh, con la vejiga, y al decir ellos agua, hablaban del flujo. Y curiosamente la emoción que empezaron a relacionar ellos con el agua fue el miedo, ¿no? El miedo como la incapacidad de flujo, la incapacidad de movimiento. El miedo paraliza, hace el movimiento errático. Pero si nosotros ante el miedo tenemos voluntad, podemos empezar a caminar, podemos empezar a movernos, podemos empezar a decidir. Entonces, hay un ciclo que se menciona mucho en medicina china, que es el ciclo generacional, y entonces se dice que el agua genera la madera, y así como el agua alimenta las plantas, también el flujo, la voluntad, genera movimiento. Y el movimiento es la madera, el crecimiento, el florecimiento, está relacionado con el con el viento, que el viento es movimiento. El viento más fuerte siempre viene del este. Lo relacionaron con el azul, con el verde, con el ácido, con el agrio, con los tendones y los músculos que nos mueven, ¿no? Los tendones y los músculos mueven a los huesos, que son su núcleo, ¿no? La madera mueve la savia que le da el agua, ¿no? Todo está relacionado. Lo relacionaron con la primavera, por aquello de los vientos que llegan mucho en primavera, y relacionaron mucho el tema de la estrategia y el juicio. La gente que tiene un buen hígado, una buena vesícula, tiende a tener juicios más sobrios, tiende a tener decisiones más conscientes, tiende a generar, por ende, movimientos más sostenibles en el tiempo, en sus decisiones, en sus procesos, en sus proyectos, en el día a día. De modo que, resumiendo un poco estos dos reinos, si nosotros tenemos problemas de huesos, de nervios, habría que trabajar sobre nuestros miedos, sobre nuestras incertidumbres, sobre lo que nos impide movernos o lo que la incertidumbre hace que no queramos tomar el camino que merecemos, que no nos valoremos y que no tengamos la voluntad de caminar día a día. Los huesos están muy relacionados con temas de fortaleza, de valorización. Cuando alguien se siente desvalorado como ser humano, comienza a tener osteopenias, comienza a tener osteoporosis. La osteopenia y la osteoporosis se ve más
en mujeres porque socialmente son las que reciben más desvalorización, ¿no? Aunque el estrógeno está relacionado con todo esto y existe también una caída de estrógeno que provoca las osteopenias, también está relacionado con esta incapacidad de gestar que llega con la menopausia, que muchas relacionan su identidad de mujer a esa, a solamente esa parte de ser madres, y entonces al perderlo se desvaloran y también hay impactos a nivel óseo. Entonces, si comprendemos que también una persona que no tiene buen juicio, que se enoja mucho, que es muy controlador de lo que hace y de lo que quiere que los demás hagan y que los demás no hacen las cosas que yo decido que tienen que hacer, que no tiene estrategia, que ejerce su enojo y su decisión sobre los demás, empezamos a ver temas hepáticos, migrañas, problemas de vesícula, colelitiasis, que son las piedritas en vesícula. Empezamos a ver problemas de presión arterial por los trancazos de sangre que llegan a la cabeza, por querer hacer, por querer estar demasiado echado para adelante. Entonces, si tenemos problemas de hígado, de vesícula, de músculos, de tendones, de migrañas, de dolores de cabeza, habría que evaluar nuestros propios juicios. Habría que evaluar la forma en la que decidimos nuestro día a día. Pero si nosotros hacemos una buena decisión, si nosotros nos movemos, generamos fuego, dicen los chinos, ¿no? La madera genera buen fuego. Y el fuego tiene que ver con la alegría, con sentir que estamos en nuestra acción, en nuestro momento, en nuestro lugar, en nuestro hábitat, en nuestra área, ¿no? Que podemos relacionarnos con alegría, ¿no? Con ganas en lo que hacemos todos los días. Habla de los periodos de actividad, regula el corazón, el intestino delgado y algo que en medicina china es como un misterio hasta que empieza a explicarse, que es el maestro corazón y el triple recalentador, que no son órganos como tal, sino son funciones, ¿no? El maestro corazón es nuestra función de conciencia, nuestro proceso mental, emocional, y el TR es como nuestro proceso metabólico, ¿no? Entonces, todo el metabolismo, cómo me siento, mis emociones, si están desbordadas o no, el funcionamiento cardíaco, el funcionamiento intestinal a nivel está intensamente con procesos emocionales pico y empieza a tener diarreas o cuestiones intestinales importantes y es por ese proceso emocional destapado, ¿no? Lo relacionaron con el sur, con el rojo, con el amargo, con la alegría, con la pena, con la nobleza del corazón, con la virtud, con el desapego emocional, con el verano, que es la época más caliente. Y si te empezamos a tener picos emocionales, hay mucha gente que justo se siente tan triste o se siente tan agobiada por algo, tan intensamente emocionada por algo, que tiene sensaciones cardíacas, que siente angor pectoris, que siente dolores en el diafragma, que siente dolores en el pecho, y a veces hay procesos de pena. Por eso los chinos separaban mucho la pena de la tristeza, ¿no? La pena es como una tristeza que ha roto el alma, que ha generado un agujero en el interior, ¿no? Que nos hace, es más allá de una tristeza, nos hace sentir vacíos, ¿no? Penantes, ¿no? Penando el mundo. Pero si nosotros somos alegres, si nosotros logramos tener una buena voluntad, una buena decisión, estamos alegres con nuestro camino, vivimos alegres con esta alegría de vivir, tenemos una reflexión en algo que ellos llamaron la tierra, ¿no? Un momento de estabilidad, un momento que relacionaron con el centro, lo amarillo, lo dulce, la carne, los tejidos, la reflexión, la obsesión, el estío, la humedad, los periodos interestacionales donde hay que hacer un alto, donde hay que hacer una pausa y donde hay que reflexionar. Porque todo estuvo maravilloso, pero ¿y por qué? ¿Por qué sigue? ¿No? ¿Tienes ganas de volver a hacer algo más? ¿Qué obtuviste? ¿Estás fuerte? ¿Deseas ampliar tu territorio? ¿Deseas llegar a otras áreas? Es un momento de reflexión y eso es la tierra. Cuando no tenemos una vida agradable, cuando no tenemos una vida cierta, segura, tranquila, donde podamos hacer una pausa y vivimos con constantes noticias de urgencia, con constante correr, con constantes sustos, empezamos a tener problemas de páncreas, de vaso, de estómago, de azúcar. Empezamos a vivir contrariedades indigestas, empezamos a generar problemas metabólicos. Y es todo por no poder tener un momento de pausa, un momento de reflexión donde valore lo que he logrado.
en la carrera de 100 metros y en el maratón, que no me voy un momento para sentarme a reflexionar qué tan dulce es mi vida. Entonces, sí, pero claro, si yo reflexiono adecuadamente, conforme avanzo, logro y llego a un momento donde no solamente estoy calmo, sino me siento conectado con mi interior. Y ahí surge el proceso del metal en la campana del templo, en la campana de las flautas de viento, en la campana del bowl tibetano, en ese tono del om sostenido que da el metal, donde no solamente estoy tranquilo y estoy en paz, sino recuerdo mi pasado. Y lo recuerdo y hoy me siento distinto, y hoy me siento diferente. Y es como hoy soy diferente, no puedo ser el mismo mañana, tengo que seguir creciendo, pero si yo, en lugar de ver que soy el resultado de mis eventos y que hoy soy este nuevo para enfrentar la vida, me atrapo en el pasado, empiezo a vivir la melancolía, la tristeza, no entiendo mi razón de ser, he transcurrido todo este camino y no me adapto al mundo y eso es la depresión, eso es la tristeza profunda. Pero si yo recuerdo adecuadamente esto, puedo encontrar otro camino, reevaluar mi destino y volver a evaluar mi voluntad y volver a empezar un nuevo ciclo y una nueva etapa. Entonces, si ven, los 5 procesos elementales son formas en donde la tradición milenaria de la medicina china relacionaba todo. Las emociones, el proceso físico, el proceso emocional, las estructuras mentales, los comportamientos y sobre todo el efecto que tenían estos sobre el cuerpo, tanto cuando estábamos enfocados y estos procesos funcionaban bien, en esta actitud de voluntad, decisión, alegría, reflexión, recuerdo y de nueva cuenta voluntad, o cuando no tenía esta buena disposición ante el entorno, no sabía cómo relacionarme y surgía el miedo, y el miedo causaba enojo, y el enojo causaba pena. Y la pena terminaba por causar obsesión, por querer resolver todo a toda costa, y acababa atrapado en el pasado viviendo melancolía, y esto generando más miedo y más incertidumbre en mi andar. Pero también se dieron cuenta esto del fuera adentro, ¿no? Yo no le puedo pedir, y se lo digo mucho a mis pacientes, no le puedo pedir a una persona con el hígado inflamado que no se enoje. Es difícil, ¿no? Porque el hígado es el receptáculo de la emoción, del enojo, de la decisión, de la estrategia, del juicio. Y si está inflamado, esa persona va a tener constantes subidones de sangre a la cabeza que le van a ocasionar un temperamento más enojón, más irascible, eh, eh, más violento incluso hacia el exterior, más controlador del exterior. Pero no le puedo pedir que tenga ese carácter. Sin embargo, si apoyo en darle herramientas que le ayuden a respirar, que le ayuden a estar bien, que le ayuden a recordar de dónde viene y quién es, y por qué no necesita meterse en la vida de los demás, que no tiene que enojarse, sino respirar, reflexionar y tomar una decisión adecuada de las cosas que no le gustan. Incluso decidir, no decidir, es parte de un buen proceso de decisiones, pero decidirlo, le doy herramientas y ese cambio de comportamiento va a ir regulando ese hígado y va a ir ayudando a que ese paciente tenga mejor carácter y se va a ir desinflamando el proceso hepático. O puedo darle jugos verdes, darle tés, darle terapia suficiente como para que desinflame el hígado y claro que tendrá un beneficio emocional, ¿correcto? Pero no necesito saber de acupuntura, no necesito aplicar agujas, no necesito saber específicamente de la magnitud de la herbolaria que tenemos. No, a veces con entender este ligero cuadro, entiendo algo que se llama el ciclo de control o el ciclo de armonía, que son las flechitas rojas que están al centro. Entonces, si ven del metal, abajo a la derecha, dice recuerdo, pulmón, intestino grueso, respiración. Y esa flechita roja avanza hacia la madera, que es enojo, decisión, tendones, músculo, contractura. Ujú. ¿Y qué te decían antes cuando te enojabas? ¿No te decían respira y cuenta hasta 10? Respira profundo y controlarás tu enojo y controlarás tu indecisión. Ese es el proceso de las emociones, ¿no? Ese es el proceso del ciclo de control de los elementos.
Los chinos dicen el metal corta la madera o el exceso de madera que empieza a crecer y a crecer por el enojo puede ser vuelto buena leña para buen fuego, ¿no? Y ellos se estaban refiriendo de esta forma tal vez más poética y más alegórica, ¿no? De trabajar y de hablar de las emociones, se estaban refiriendo a cómo mediante una actitud más tranquila y más de recordar, de respirar, de saber quién eres, podías recuperar tu centro y podías perder el enojo y podías estar estructura más centrada en ti mismo, ¿no? Tomando una mejor decisión. Platican una historia en medicina china de un emperador que nombra a uno de sus generales un gran terrateniente, ¿no? Porque había ganado grandes territorios en la guerra. Y le da territorio, le da áreas, le da pueblos para que estén bajo su mando. Y el soldado era un buen soldado, el joven era un joven noble, un joven realmente que era un buen gobernante de su territorio. Sin embargo, su padre, que había sido un granjero, estaba tan contento, pero tan contento por eso que le da un ataque de euforia y no paraba de reír y de reír y de reír y de reír y no paraba el ataque de euforia. Tanto que empiezan a temer por su salud cardíaca y la gente del pueblo le dice al joven, al general, al terrateniente, le dice que busque al médico del emperador, que ya que el emperador le ha dado tanto, que le preste a su médico. Y así lo hace el joven va a buscar al gran emperador y le dice que por favor le preste a su médico que cure a su padre. El emperador llama al médico, el médico ve al padre que no para de reír, que está ya rojo, que ya está con un éxtasis de sangre arriba y que sí, eso es peligroso. Y le dice al emperador, está bien, lo voy a ayudar, pero tienen que hacer exactamente lo que yo diga. Y no se puede decir que no. ¿Estamos? Sí estamos. Perfecto. Emperador, necesito que condene al joven, al soldado, al terrateniente, a muerte. Y el emperador pone cara de asombro y al final prometieron todos hacer eso y así lo hace. El emperador decreta la muerte del soldado. El padre no sabe qué hacer, sigue riendo y sigue viendo la escena sin creerla y ve que al joven lo meten en la cárcel, en los calabozos, y pasan los días, dan una semana de fecha para la muerte del soldado. El padre va dejando poco a poco de reír y de reír y de reír hasta comenzar a llorar y empezar a suplicar por el perdón de su hijo. Y llorando un día antes de que su hijo sea decapitado, em, el médico y el emperador bajan a los calabozos y el médico le dice al emperador, ahí está, el padre de tu soldado está curado. Lo liberan y regresan a su pueblo, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo el miedo regula la alegría. Los procesos cardiovasculares, cuando son sumamente intensos, ejercen mucha presión sobre el proceso venoso. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos un susto, em, la función del riñón cuando nos espantamos es llevar la sangre hacia las piernas. Por eso cuando alguien tiene mucho miedo, si tú le tocas las manos, están frías. Entonces el miedo tiende a bajar la sangre. Y si el papá tenía un éxtasis de sangre y por ello un ataque de euforia y estaba todo rojo y no dejaba de reír, reír, reír por días, el causarle un susto, el causarle miedo, bajaba la sangre de golpe y liberaba la constipación que tenía el señor en el pecho. De modo que ese es un ejemplo de cómo el agua controla el fuego o cómo el miedo controla la alegría. Ujú. Y así podríamos dar infinidad de ejemplos de cómo esto puede trabajar. A nivel de sabores, por ejemplo, cuando alguien tiene el gusto muy amargo, lo que buscamos es dispersarlo o empujarlo a través de quien lo genera. El amargo es un sabor que está relacionado con el fuego.
Pero cuando alguien tiene la sensación muy amarga en la boca, si tú le das algo cítrico y hace un buche con, no sé, con un poco de limón o con un poco de naranja, limpia el paladar de ese sabor amargo y puede percibir el siguiente sabor. Pero si alguien tiene el sabor, las papilas muy contraídas por haber tomado ácido, dar algo salado, absorbe ese ácido que se quedó en las papilas gustativas y permite que ya no sientas tan contraída tu boca y tu sabor. Entonces, ese es ir de la madera hacia el agua, ¿no? Entonces, cada uno de los reinos está relacionado con colores. Cuando alguien llega también a terapia y tiene problemas de riñón, curiosamente escogen el negro como su color favorito. O si están con temas hepáticos, escogen el color azul, el color verde como sus colores favoritos. Entonces, eso se vuelven herramientas de diagnóstico en terapia, ¿no? Cuando les preguntamos qué color les gusta, qué sabor les gusta, realmente lo estamos haciendo también para entender cómo su cuerpo está tratando de nivelarse. Esto es un pequeño esbozo de lo que se muestra en las clases de medicina china y lo que se va explicando poco a poco. En las clases de medicina china vamos en cada reino, ¿no? Hablando del riñón, de la vejiga, del norte, de los huesos, y vamos hablando de estos procesos y de estas enfermedades y de estas emociones para que justo comprendas, una, lo que a ti te pasa, y dos, puedas empezar a ver tu mundo distinto y entender por qué cuando llega el invierno la pasas tan mal de la asiática, ¿no? Y que el invierno le impacta a los riñones, que el frío le impacta a los riñones, que el frío le impacta a los huesos, que comprime los espacios interarticulares, que eso puede pellizcar un nervio y por eso estás más sensible en las ciáticas cuando llega el frío, ¿no? Que tú entiendas que pasan estas cosas te ayuda, porque entonces antes de que llegue el invierno, nutres con los alimentos adecuados tus articulaciones, tus huesos, tus nervios y previenes enfermedades. Y que nosotros aprendamos todo esto y recuperemos sobre todo esta gran tradición, esta gran filosofía, va, nos va a ayudar a poder recuperar eso de que la salud es un valor y nos corresponde a cada uno cuidarlo. Y claro, que el médico esté ahí, que el médico moderno, que el médico tradicional, que el terapeuta esté ahí para ayudarte en las situaciones que salgan de tu control. Pero que tú entiendas cuáles son tus procesos, que tú entiendas cuáles son tus emociones, que tú entiendas por qué caer en tu enojo con tanta repetición te causa esos dolores de cabeza o por qué vivir contrariedades indigestas, pero tratar de adaptarte a las situaciones de todos los días, aunque no quieres, pero ya te lo comiste, pero tienes que resolver el proyecto, te enferma tanto del estómago o por qué esa tristeza y ese recuerdo que tienes de esa solución perdón, de esa situación o de esa persona con la que no has resuelto cosas en el pasado, te tiene atrapado y te tiene enfermo de una gripe crónica o una alergia por aquella vez que recibiste una mala noticia mientras estabas en un jardín y tu cuerpo causó un condicionamiento neuronal que afectó y que ahora esa tristeza se ha vuelto un proceso respiratorio. Que tú vayas entendiendo estas cosas es importante porque te va a permitir resolverlas, te va a permitir abordarlas o te va a permitir saber cómo puedes pedir ayuda y que alguien se acerque y pueda, a través de estos mecanismos, de una manera armónica, respetuosa contigo, con tu cuerpo, con tu proceso, con tu momento físico, emocional, mental y de conciencia, pueda apoyarte para que comprendas las realidades desde otras ópticas, que entiendas que tal vez sí había esperanza en situaciones en las que no las tenías o pensabas que no las tenías, o que ante una situación que tal vez pensaste fuera eh, inevitable, pues sí, iba a ser inevitable, pero era algo que tenía que pasar y después iban a venir cosas mejores para ti. Y estabas tan aferrado a no soltar que no te diste cuenta que la solución justo estaba después de soltar, ¿no? Y que tal vez ahí, después de soltar, eso era recuperado, ¿no? Eso encontraba otra situación en tu vida. Em, a veces chicos, estamos muy aferrados a que estamos separados, a que el problema del hígado es un problema genético que me heredó mi abuelo y no nos damos cuenta que no es el hígado malformado que te heredaron, ¿no? Sino es que tu abuelo
has sido muy intransigente, tu papá también, y tú aprendiste a ser igual, ¿no? ¿Y qué es eso? Lo que te ha venido generando estos problemas. O que, o que simplemente tienes una estructura heredada también de alimentación basada en harinas y que pues las harinas de antes no son las harinas tan, ¿no? Transgénicas y tan procesadas de ahora y que no puedes seguir comiendo lo mismo, que tienes que adaptarte a algo nuevo. La salud es un abanico de muchas, muchas, muchas posibilidades. Entonces, somos un entramado de muchas cosas, no solamente de lo que vemos, sino también de lo que no vemos, los canales de energía que tiene nuestro cuerpo, la forma en la que podemos aprender de ellos y entender que tal vez ese dolorcito que traigo aquí, ¿no? Cerca del lado radial de la muñeca, siempre que llegue el otoño, es el preludio de mis procesos respiratorios y me habla de una debilidad respiratoria que tengo que resolver y tal vez un té de jengibre y un buen plato de avena hagan el juego, ¿no? Y que tengo herramientas en la alacena cuando la abro que me permiten sanarme sin necesidad de ir a ninguna farmacia, de que en las especias con las que cocino tengo tal vez la solución para poder regular ese dolorcito en el pecho que yo he confundido con un problema cardíaco y que realmente no. Me da cuando tengo una infección de vías urinarias, que no entiendo también por qué me pasa, y que está relacionado con un canal específico. Porque a veces si me enfermo me siento muy cansado entre las 5 y las 7 de la noche, pues después de sentirme con ese cansancio empiezo a notar que orino poco, que orino muy cargado, que huele mucho mi orina, me arde y noto esa infección de vías urinarias o tal vez no tengo esa infección, pero el cansancio repetitivo a esa hora me hace ir al médico y me dicen que tengo piedras en los riñones, ¿no? O que tengo alguna nefropatía importante. ¿Por qué me despierto a las 3 de la mañana? Siempre, ¿no? Con ese insomnio y no sé por qué. Y es que es la hora en la que el hígado le pasa mucho trabajo funcional al pulmón y suelta de golpe la sangre porque está inflamado y el pulmón está con alguna tristeza profunda y no puede retener ese trabajo sanguíneo. Entender que nuestros órganos y nuestro cuerpo tienen un horario de trabajo, que no está bien que te desveles, que no está bien que te duermas a la 1 de la mañana o que intentes conciliar el sueño con la televisión prendida porque pues es la 1 de la mañana, el hígado debería de estar descansando. Tú tienes impulsos visuales, el ojo visual está relacionado con el proceso hepático, la sangre que llega ahí, que tú estás manteniendo los bastones para percibir esos cambios de luz, hace que el hígado no descanse, luego entonces no metaboliza y al otro día tú sientes como si te hubieras desvelado toda la noche. Y te dormiste a la 1, 1:30, pero con la televisión prendida. Y no te has dado cuenta de cosas como esas. Porque tu hijo, cuando tiene gripe, entre las 3:30 y 4 de la mañana se despierta tosiendo, se despierta con algo de fiebre, o se despierta buscándote, ¿no? O porque muchas veces entre las 7 y las 9 de la noche, cuando llegas a casa y te sientas tantito y te sirves un té, y después profundo se te ocurren ideas maravillosas y se te ocurre la solución de tu trabajo al otro día. Y es que es una hora donde se activa este depurador emocional del corazón y se permite una acción más pasiva de la propia mente, ¿no? Entender estas cosas nos ayuda a dar brincos enormes en nuestro proceso de vida, a no ver enfermedades que tal vez nunca fueron enfermedades, sino procesos de depuración. Entender que la enfermedad forma parte de un proceso dentro de nuestra salud y que no tenemos que avergonzarnos de ella o querer jamás enfermarnos. Aquel que no se enferma nunca, a mí me da miedo, porque acumula y acumula y acumula tantas cosas y tantos procesos que el día que se enferma, la solución orgánica es muy intensa. Y ahí es cuando tenemos cáncer, ahí es cuando tenemos problemas degenerativos, ahí es cuando existen otro tipo de cosas. Entonces, eh, la medicina china tiene múltiples elementos de terapia. La acupuntura es una, la moxibustión es otro de esos elementos de terapia. El masaje es otro de esas herramientas. Eh, la herbolaria, la fitoterapia, que aquí en México, pues la mejor es la mexicana, es la que está a la mano, la que está fresca. Independientemente de que en la China no, claro que por supuesto que es buenísima, pero vivimos aquí y lo endémico cae mejor, ¿no? Lo que es de la zona, lo que es de la estación en la que estás, ¿no?
esos alimentos son los necesarios para tu cuerpo. Y entender que en la naturaleza, en las plantas, en la alimentación, tenemos la solución a la mayor parte de nuestros procesos de enfermar. La caligrafía, que lo usamos mucho en los desarrollos y en los ejercicios de Qigong, también es un método de terapia. Y el Qigong, el Tai Chi como ejercicio físico. En la escuela donde estudié, eh, separaban pacientes que tenían procesos de azúcar, ¿no? Y en lugar de estos diabéticos, en lugar de darles acupuntura o alimentación, bueno, los pusieron a hacer caligrafía con un ideograma del centro que está relacionado con los procesos justos del vaso, del páncreas y del estómago. Y les enseñaron caligrafía y los ponían, o sea, tu hora en la terapia era hacer con tinta china ideogramas, ¿no? Ideogramas, ideogramas, ideogramas en papel pergamino, ¿no? Y resultó que de esos pacientes que solamente iban a caligrafía, el 80% empezó a mejorar sus niveles de azúcar. Entonces, la caligrafía es otro de los grandes elementos de la medicina china y que son cosas que se están quedando en el pasado y que se han olvidado. Y sin embargo, aunque hay muchas escuelas que hoy estudian al respecto, no son cosas que, no son actividades que mostremos a los pacientes, muchos terapeutas en terapia. Por eso parte de los desarrollos que hicimos en Qigong fue sumar el proceso del ideograma y el Qigong ideogramático y empezar a tomar este gran acervo, que no es un desarrollo de la escuela, es un desarrollo de la escuela donde estudié, no de la propia, pero que al sumarlo al Qigong logramos unos beneficios formidables en el proceso de terapia. Entonces, bueno, chicos, no los aburro más. Este es un esbozo de la terapia y de los elementos de medicina tradicional china. Eh, y bueno, aquí quisiera hacer un alto y abrir un poco el micrófono para preguntas de todos los asistentes y saber qué piensan de esto, qué experiencias han tenido los que han venido conmigo y que los que no, esta información les suena lógico, ¿no? Y no solamente les suena lógico, sino creen que en el aprendizaje esta, de esta sesión y de esta terapia, así en un nivel básico que se pueda aplicar en casa, podríamos tener grandes beneficios. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Díganme, quiero escucharlos un momentito. Abran sus micrófonos. Hola, Ale, buenas noches. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Pues muy emocionada por tu plática, muy interesante. Ahora entiendo por qué, pues lejos de ser un brujo adivino, pues ya sé por qué sabes quiénes somos y de qué patita cogemos cuando te vemos. Entonces, Ajá. pues la verdad es que a mí me interesa aprender todo esto y me gusta, entonces pues estoy emocionada. Y muy buena Qué experiencia contigo. bueno. Muchas gracias Ángeles, porque sí, tienes razón, ¿no? A veces en terapia nos dicen, es que eres brujo. Y, o sea, sí, la experiencia te ayuda mucho, pero es que el cuerpo habla, ¿no? A mí me daba un poco de risa cuando veía esta serie de Doctor House, ¿no? Porque él decía que todos mienten, ¿no? El Everybody Lies es como muy de Doctor House. Muchos doctores tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero la verdad es que sí. No es que un paciente quiera mentir acerca de su realidad, ¿saben? Simplemente contamos historias, ¿no? Y pensamos que estamos bien y pensamos que no estamos tristes y que no estamos enojados y que no somos controladores o que no somos metiches o que no somos miedosos. Pero el cuerpo dice la verdad. Al final el cuerpo es la expresión de todo lo que está pasando en nuestra mente, en nuestras emociones y lo recibe, ¿no? Y lo va a expresar. Entonces, si aprendemos a mirar el cuerpo con otros ojos, con otra óptica, aprendemos mucho de nosotros mismos y sobre todo de los demás, porque imagínense que puedan reconocer un patrón en el otro y, y saber la mejor forma de acercarnos a él para poder tener una relación saludable, ¿no? Imaginen lo que puede mejorar en sus relaciones personales cuando entienden que su hijo tiende a ser incierto por N circunstancias familiares, ¿no? Que no nos vamos a juzgar ni a resolver en este momento, pero al final es incierto. Pero entonces si tú lo empujas desde el metal, lo tonificas desde el metal, donde haya metal habrá agua, ¿no? Entonces
El metal es el recuerdo. Y tú le empiezas a mostrar a tu hijo quién es, de dónde viene, cuál es su herencia, qué es lo que trae dentro, ¿no? ¿Qué han hecho su padre, su abuelo, su bisabuelo? ¿Cuánto vale el apellido que tiene en ese sentido, ¿no? Lo que importa es su sangre, lo que importa es que conozca su voluntad y su proceso, qué es lo que le gusta y que lo respete y que vea que es bueno en ello, ¿no? Que se reconozca en esa vocación. Imagínense cómo pueden empujar, haciéndole una maniobra muy de medicina china, que es actuar con el correcto recuerdo, empujando la voluntad, el metal hacia el agua, que es esta parte que vemos, empuja y genera la voluntad, o entonces cura el miedo, podríamos lograr grandes cosas. O sea, si logras ver el mundo de esta forma, ¿no? Y que además ese es el objetivo del primer nivel del curso, o sea, de este nivel básico de las bases, es el objetivo, ¿no? Que tú puedas cambiar esa forma de ver el mundo. Ahí no busco que nadie ponga agujas, ¿no? Lo que busco es que se entiendan, que cambien los ojos, que cambien el ente. Y bueno, Ángeles, gracias por tu comentario, pero lo que creo que es muy, muy valioso es ver cómo tú en esas terapias lograste comprenderte de una manera diferente, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora lo entiendes desde otra óptica y gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Ale, yo quisiera compartir, Hola, soy Dulce. Dulce. Ujú. Este, yo, bueno, sí, yo estoy acostumbrada, como muchos, a la medicina alópata. La transición a la medicina tradicional china y a los test y a esto, verdaderamente ha sido un poco, pues difícil para mí, porque en la medicina alópata ver resultados o aparentes resultados porque muchas veces nada más una embarradita, ¿no? Es como que no es la solución, sino que es por encima, los ves en poco tiempo. Y esta parte de tener más paciencia y de entender que realmente es un proceso que lleva tiempo y que obviamente el resultado es 1000 veces mejor. em, ¿Cómo puedo yo seguir en la medicina, o sea, en el tratamiento y así, con la convicción de que esto va, tarde o temprano, esto va a dar realmente resultados consistentes? Ya. ¿Es pregunta eso? O sea, ¿cómo puedes saber eso? Sí, la transición entre la medicina alópata a la medicina tradicional china, que es mucho más lento. De hecho, mi papá usaba mucho la homeopatía, pero yo le decía, estaba chavita, y le decía, papá, eso no sirve, te tardas 1000 años. O Sí, sea, claro. usa algo que te arregle rápido. Y Sí. pues he visto que también acá no es de un día para otro, ¿no? O no es entre. Fíjate que ahí te voy a poner un como ejemplo. Tenía una paciente hace tiempo que tenía muchos problemas de cadera, siempre en la cadera, siempre en la cadera, y no entendía. Y la verdad es que le habían atendido por estreñimiento, le habían atendido por una lumbociática, le habían atendido por una bursitis, o sea, tenía, ya sabes, ¿no? El abanico de diagnósticos y además le habían dado un montón de medicamentos. Lo que te dan para ese tipo de cosas, además de analgésicos y desinflamatorios, tienden a ser desinflamatorios fuertes como la cortisona. La cortisona, pues, hay una cosita que explicamos mucho en la terapia y es que nuestro cuerpo, no todas las células sanan igual. Hay distintos procesos dependiendo del tipo de tejido. Los tejidos que son muy profundos sanan de una forma, los que están en el intermedio sanan de otra, los que están en el exterior, como las pieles, sanan de otra. Y cuando tú das a veces un desinflamatorio, pues este es parejo, ¿no? Y va a desinflamar todas estas capas, cuando nada más una necesitaba desinflamación y las otras que estás desinflamando van a
promover el surgimiento de otras enfermedades, ¿no? Que ese es uno de las grandes iatrogenias o daños colaterales de la medicina moderna. Y de complejos medicamentos como estos, ¿no? O sea, que a veces, ¿qué es lo que más se vende, ¿no? Analgésicos, desinflamatorios, antifebriles, que es como el meollo de todo este asunto, de todo el tema de la farma, ¿no? Y entonces a ella no le habían resultado. Incluso el hecho de estar siempre promoviendo desinflamaciones le había necrosado la bursa. Y entonces ya tenía todo un tema ahí. Curiosamente, cuando empezamos a ahondar en su historia clínica, la cadera es una articulación, ¿no? Todas las articulaciones son relaciones. Al final es un lugar donde dos huesos están conviviendo. Y la cadera es una articulación que está muy relacionada con las relaciones de pareja, o que consideras que lo es, ¿no? A veces no necesariamente es la persona con la que vives, ¿no? Eres soltero, pero tratas a otra persona como si lo fuera, ¿no? Como si fuera tu pareja. Y empiezas a tener roces con esa persona y empieza a haber problemas de cadera. Entonces, empezamos a trabajar acupuntura y mejoró mucho, ¿verdad? En 4 sesiones desinflamó mucho la bursa. Incluso hubo una dermatosis, empezó a inflamarse. Pero era normal porque como había tenido una necrosis, las bursas son como bolsitas que protegen las articulaciones. Y entonces empezó como a inflarse, 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 que es parte del proceso de recuperación. Y luego tomó su lugar, pero ya quedó bien. Tú ya veías su cadera, ya veías esa parte exterior de la pompa, em, pues igual que la otra, ¿no? Y ya no le molestaba. Pero algo que nos estaba platicando mientras surgió este proceso con la acupuntura, yo le platiqué esto de las relaciones de pareja y justo se murió de la risa, ¿no? Porque tenía muchos roces con su pareja. Y entonces, en esos días, en esas 2, 3 sesiones, hablando un poquito acerca de lo que podía hacer, como no para tal vez no mejorar la relación, pero sí volverla más afable o ponerla en una situación que le permitiera abordar a su pareja desde otro ángulo y poder comprenderla y ser más comprensivo, más compasivo, más adaptable, más expresivo, sin dejar de, o sea, tampoco tragarte tu tema, sino entender formas adecuadas de expresarlo y de decirlo. Mejoró tanto su relación que justo comentó que ella consideraba que eso le había cambiado el tema de la cadera. Justo ella la habré visto hace como 6 años y hace unos 3 meses en el consultorio discal y llegó porque me llevó a su hijo, y nunca más volvió a tener un problema de cadera cuando le querían poner una prótesis, ¿vale? Pero yo le pregunté cómo iba la relación con su pareja y estaba muy contenta, ¿no? Decía que habían encontrado nuevas formas de platicar, nuevas formas de coincidir y que eso la tenía muy contenta. Incluso yo le vi unos ojos muy sinceros y una sonrisa en el rostro que vaya, le creo lo que me dijo, ¿no? Y más que efectivamente no acabó con una prótesis, ¿va? Entonces ahí les doy un ejemplo que a veces los tratamientos se demoran porque hay situaciones que tienen que y que no se solucionan en el tiempo preciso. Problemas de rodilla muchas veces son necesidades de que la vida te quiere hincar y no te dejas. Temas de muñeca, temas de agarre con fonden, temas de cuello, traes demasiadas cosas pensando, es demasiado peso, es demasiado carga lo que traes y se van sumando. Cuando logramos entender esto y logramos que el paciente no solamente solucione o nosotros, si es que aprendemos esto de primera instancia como para entendernos, pero entendemos el origen de nuestro proceso y somos sinceros con nosotros mismos, les prometo es que el 80% de los procesos que tenían se van, desaparecen. Empiezan, empiezan a desaparecer poco a poco, se regula, se inflama un poco, se va, recupera y poco a poco van sanando. Entonces, a veces se hablaba en esos procesos de las medicinas tradicionales como al jalar la hebra, ¿no? Pues te tardabas, ¿no? Porque ibas desde el origen. Y sí, sí, sí tiene que ver con eso también. Hay problemas que se generaron en el hígado y lastimaron la cabeza y te dio migraña y se lastimó el capilar y eso te ocasionó que una constipación y entonces ahora las sinus están llenas de moco y te dan unas alergias tremendas, te inflama el oído. Y entonces, claro, todo es por la constipación de sangre que empezó a haber en la cabeza, pero tú ya ves mil cosas
y se empiezan a resolver poco a poco, porque también estos tejidos tienen su tiempo y su momento. Entonces, cuando aprendemos a respetar el cuerpo, a entender la emoción y el origen y al mismo tiempo a respetar el cuerpo, empezamos a vernos con más amor, chicos, con más compasión, a entender que nuestras enfermedades no son tragedias ni tenemos que entrar en victimizaciones, sino justo em, pueden ayudarte a comprender la vida distinta, ¿no? De eso se trata. O sea, cursos justo están enfocados a toda la arte, ¿no? A veces pensamos que para aprender de medicina en China tenemos que saber de anatomía, de fisiología, de... No, es este curso básico de energética es que lo pueden tomar cualquiera, ¿no? Y de aquí en adelante los que quieren hacer preparaciones hacia terapia, bueno, se les da todo lo necesario, pero estos cursos están abiertos a todo el mundo. Y justo para que comprendan una forma distinta de tratarse con más amor y compasión, pero al mismo tiempo que comprendan a su entorno, ¿sabes? Y que si le tienes que decir adiós a tu hijo de 45 que sigue en la casa, bueno, entiendas que hay un proceso más amoroso de hacerlo, que puede guiarse de otra forma, que puedes comprender tal vez desde sus enfermedades por qué le está costando, si le falta decisión, si le falta voluntad, si le falta empuje y por qué le está costando resolverlo. Por eso a veces pensamos que son medicinas más lentas, pero no, es que a veces cambiar el patrón psicoemocional es el que lleva tiempo, ¿no? El que lleva un proceso y que es un proceso que además debe de llevarse, ¿no? Porque cuando lo resolvemos rápido, yo no siento que lo estén resolviendo, ¿no? Esos que piensan que ya lo trabajaron en 15 sesiones de terapia, pues no, no es así, ¿no? Hay cosas que son mucho más complejas y entenderlas desde este ángulo te ayuda justo a tenerte paciencia a través del conocimiento, ¿no? O sea, no una paciencia basada en la fe, sino una paciencia basada en el entendimiento y basada en el conocimiento, que es muy distinto. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia o lo que piensa de esto que platicamos? Bien. Ok. Entonces, chicos, no les quito más su tiempo. Esta charla, pues tuvo como fin, claro, enfocarles a todo este proceso de terapia y de que entiendan lo que hacemos aquí y lo valioso que puede ser este conocimiento. Entonces, pues bueno, entender un poco que la salud es su patrimonio, que es su responsabilidad. Solo tú puedes cambiarla, mejorarla, ¿no? Ser sano implica algo más que solo tu biología. Tienes que estar sano de tu mente, de tu espíritu, de tu corazón y sobre todo algo que a veces se nos olvida, que es ser honesto y fiel con nosotros mismos. Porque si nosotros no nos entendemos, si nosotros no nos queremos, si nosotros no somos fieles a nuestra propia naturaleza, menos aún podemos serle fiel a algo o a alguien más. Entonces, por ahí empieza el contexto de la salud. Entonces, muchas gracias por la charla. Gracias a todos los que se unieron aquí. Gracias a los que ya me están mandando mensajitos al teléfono y aquí como para inscribirse. Muy contento de su asistencia. Y si esta charla la quieren, vamos a compartir por ahí el enlace. Entonces, si esta charla la quieren compartir con alguien más que crean que les puede interesar, pues de una vez les pasan el enlace y que me contacten antes del viernes de ser posible, ¿sale? Les mando un abrazo, cuídense mucho, que pasen una excelente y maravillosa noche. Gracias a todos y ojalá los vea por acá y podamos compartir juntos. Hasta Gracias, luego. Alex.